Imagina un solo fotón, una partícula de luz tan pequeña que desafía la imaginación humana, viajando a través del vacío del espacio. Este fotón se acerca a una barrera con dos rendijas diminutas, apenas lo suficientemente anchas para permitir su paso. Según nuestra experiencia cotidiana, esperaríamos que el fotón eligiera una rendija u otra, como una pelota que rueda hacia una de dos puertas. Pero el mundo cuántico no funciona según nuestras expectativas. En lugar de elegir, el fotón parece atravesar ambas rendijas simultáneamente, interfiriendo consigo mismo como una ola que se divide y se reencuentra. Cuando miles de estos fotones golpean una pantalla detectora detrás de las rendijas, no forman dos líneas brillantes como esperaríamos, sino un patrón de franjas alternas de luz y oscuridad, el inconfundible patrón de interferencia que revela la naturaleza ondulatoria de la luz. Este fenómeno ha desconcertado a los físicos durante más de un siglo y sigue siendo uno de los misterios más profundos de la naturaleza. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Si colocamos un detector junto a una de las rendijas para observar por cuál pasa el fotón, algo extraordinario sucede. El patrón de interferencia desaparece. De repente, los fotones se comportan como partículas clásicas, golpeando la pantalla en dos líneas distintas, exactamente como esperaríamos de pequeñas pelotas. Es como si el acto de observar hubiera cambiado fundamentalmente la naturaleza del fotón, obligándolo a elegir un camino definido en lugar de existir en esa misteriosa superposición de posibilidades. Durante décadas, este fenómeno alimentó especulaciones sobre el papel de la conciencia en la física cuántica, con algunos sugiriendo que la mente humana de alguna manera colapsa la realidad cuántica simplemente al observarla. Pero la verdad, como veremos a lo largo de este viaje, es simultáneamente más sutil y más profunda. La respuesta a este enigma tiene un nombre: decoherencia. Es un proceso silencioso, invisible, que ocurre constantemente a nuestro alrededor y dentro de nosotros, pero que permanece prácticamente desconocido fuera de los círculos de la física teórica. La decoherencia es la razón por la que no vemos gatos que están simultáneamente vivos y muertos. La razón por la que las sillas permanecen firmemente en un solo lugar, en vez de existir en múltiples posiciones a la vez. La razón por la que el mundo que experimentamos parece sólido, definido y clásico, a pesar de estar construido sobre cimientos cuánticos que deberían ser cualquier cosa menos eso. No es un colapso místico causado por la conciencia, sino un proceso físico inevitable que surge de la interacción entre cualquier sistema cuántico y su entorno. Considera por un momento tu propia mano. Mírate los dedos, la palma, las líneas que cruzan tu piel. Esta mano está compuesta de billones de átomos, cada uno de ellos un sistema cuántico con sus propias superposiciones y propiedades ondulatorias. Sin embargo, cuando miras tu mano, no ves una nube borrosa de posibilidades cuánticas. Ves una estructura sólida, definida, inequívocamente presente en un solo lugar del espacio. ¿Por qué? La respuesta está en que tu mano nunca está aislada. En cada instante, fotones de luz rebotan en tu piel, moléculas de aire colisionan con ella, radiación térmica la baña continuamente. Cada una de estas interacciones es una conversación con el entorno, y cada conversación difunde la información cuántica de tu mano hacia el universo circundante. En fracciones de tiempo incomprensiblemente pequeñas, cualquier superposición cuántica que pudiera existir a escala macroscópica se disuelve, no porque haya colapsado en algún sentido místico, sino porque se ha entrelazado tan completamente con el entorno que ya no podemos acceder a las correlaciones cuánticas que definían la superposición. Este proceso es lo que llamamos decoherencia, y es el tema central de nuestra exploración. A lo largo de las próximas 2 horas, vamos a sumergirnos profundamente en este fenómeno fascinante. Exploraremos qué significa realmente la rareza cuántica, cómo surgió históricamente el concepto de decoherencia, los mecanismos físicos precisos por los cuales opera, y las preguntas profundas que todavía deja sin responder. Investigaremos si la conciencia podría ser cuántica. ¿Qué nos revelan los experimentos de laboratorio? ¿Cómo diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica incorporan la decoherencia? ¿Y cómo podemos pensar sobre estos temas sin caer en la superstición o el misticismo vacío? Finalmente, meditaremos sobre lo que todo esto significa para nuestra comprensión de la realidad y de nosotros mismos. Antes de continuar, quiero establecer el tono para este viaje. No vamos a adoptar la postura del escéptico agresivo, que descarta todo lo que no encaja en una visión materialista estrecha.
ni la del creyente entusiasta que ve confirmación cuántica en cada experiencia mística. En cambio, vamos a caminar por un sendero más difícil pero más honesto. El sendero del asombro informado por el escepticismo saludable. Vamos a maravillarnos ante los misterios genuinos que la física cuántica presenta, mientras mantenemos nuestros pies firmemente plantados en lo que la evidencia realmente apoya. Vamos a distinguir cuidadosamente entre lo que sabemos, lo que sospechamos y lo que simplemente no podemos determinar con nuestra comprensión actual. Toma un momento ahora para respirar profundamente. Siente el aire entrando en tus pulmones, las moléculas de oxígeno y nitrógeno interactuando con los tejidos de tu cuerpo. Cada una de esas moléculas es un sistema cuántico, pero su comportamiento colectivo produce la experiencia familiar de la respiración. Esta es la magia de la decoherencia en acción, el proceso silencioso que traduce el reino cuántico al mundo clásico que habitamos. Y mientras continuamos, te invito a mantener esa conciencia de tu propia respiración, de tu propia presencia física, como un recordatorio de que éstas no son meramente abstracciones matemáticas, sino descripciones de la realidad que te constituye. El viaje que estamos a punto de emprender es tanto científico como filosófico. La decoherencia es física bien establecida, confirmada por experimentos y predicha por el formalismo matemático de la mecánica cuántica. Pero las preguntas que plantea son profundamente filosóficas. ¿Qué significa que la clasicidad emerja de lo cuántico? ¿Es el mundo clásico una ilusión, una aproximación o algo fundamental en sí mismo? ¿Qué papel juega la información en la estructura de la realidad? Y quizás más perturbadoramente, ¿resuelve la decoherencia el problema de la medición cuántica o simplemente lo reformula de manera más elegante? Estas son preguntas que siguen debatiéndose entre los físicos y filósofos más brillantes del mundo y no pretenderemos resolverlas aquí. Pero podemos explorarlas con claridad, profundidad y, espero, un sentido de asombro que haga justicia a su importancia. Si disfrutas de exploraciones calmadas y reflexivas de los misterios profundos que la ciencia todavía está desentrañando, donde el asombro se encuentra con el rigor, considera suscribirte y dejar un me gusta. Ayudas a este canal a continuar creando este tipo de viajes, y significa más de lo que podrías imaginar. Ahora, antes de que podamos entender cómo desaparece la rareza cuántica, necesitamos entender qué es exactamente esa rareza. Las palabras superposición, interferencia y entrelazamiento se lanzan frecuentemente en documentales y artículos de divulgación, a menudo con explicaciones que oscilan entre lo excesivamente simplificado y lo francamente incorrecto. Vamos a tomarnos el tiempo para entender estos conceptos con precisión, porque sin esa comprensión, el significado de la decoherencia permanecerá oscuro. Comencemos con la superposición, quizás el concepto más malinterpretado de toda la física cuántica. La cultura popular nos dice que una partícula en superposición está en dos lugares a la vez, o que un gato en una caja está simultáneamente vivo y muerto. Estas descripciones capturan algo de la extrañeza del concepto, pero pueden ser profundamente engañosas. La superposición no significa que un objeto clásico esté literalmente en múltiples estados, al mismo tiempo de la manera que imaginamos que una pelota podría estar en dos lugares. En cambio, la superposición es una característica del formalismo matemático de la mecánica cuántica, específicamente de la función de onda que describe un sistema cuántico. Una función de onda es una descripción matemática completa del estado de un sistema cuántico. No nos dice dónde está una partícula, sino que codifica las amplitudes de probabilidad para todos los posibles resultados de una medición. Y aquí está lo crucial. Estas amplitudes no son simplemente probabilidades clásicas. No son como decir que hay un 50% de probabilidad de que la moneda esté cara arriba y 50% de que esté cruz arriba antes de mirarla. En el caso clásico, la moneda está definitivamente en uno de los dos estados. Simplemente no sabemos cuál. Pero en el caso cuántico, la partícula genuinamente no tiene una posición definida antes de la medición. Las amplitudes de probabilidad son números complejos que pueden interferir entre sí, sumándose o cancelándose de maneras que no tienen análogo en la probabilidad clásica. Para visualizar esto de manera más precisa, imagina una onda en un estanque. La onda no está en un solo punto. Se extiende a través del espacio, con crestas y valles que describen su forma. Ahora imagina que esta onda pasa a través de dos aberturas en una barrera. Lo que emerge del otro lado no son dos ondas separadas, sino un patrón complejo donde las ondas de las dos aberturas se superponen,
a veces reforzándose mutuamente donde las crestas coinciden, a veces cancelándose donde una cresta encuentra un valle. Este es el fenómeno de interferencia, y es fundamentalmente ondulatorio. Lo extraordinario de la mecánica cuántica es que incluso partículas individuales, entidades que pensamos como puntos localizados de materia, exhiben este comportamiento ondulatorio. Un solo electrón pasando a través de un experimento de doble rendija no se divide literalmente en dos. Más bien, su función de onda, la descripción matemática de su estado, pasa a través de ambas rendijas y se interfiere consigo misma. El experimento de la doble rendija es tan fundamental para la comprensión de la mecánica cuántica que Richard Feynman lo llamó el fenómeno que contiene el único misterio de la mecánica cuántica. Y tenía razón en cierto sentido. Si puedes entender verdaderamente el experimento de la doble rendija, has comprendido algo esencial sobre la naturaleza de la realidad cuántica. Lo que el experimento demuestra es que el comportamiento de los sistemas cuánticos no puede ser explicado ni por un modelo puramente ondulatorio ni por un modelo puramente de partículas, sino que requiere algo más extraño que cualquiera de los dos. Consideremos los detalles. Enviamos electrones uno por uno hacia una barrera con dos rendijas. Cada electrón individual golpea la pantalla detectora en un punto específico, como esperaríamos de una partícula. Pero si repetimos el experimento miles de veces y registramos dónde golpea cada electrón, el patrón acumulativo no es el de dos líneas que corresponderían a electrones pasando por una rendija u otra. En cambio, vemos bandas alternas de alta y baja densidad, el patrón de interferencia característico de las ondas. Y lo más desconcertante, este patrón aparece incluso cuando enviamos los electrones uno por uno, asegurándonos de que nunca hay más de un electrón en el aparato al mismo tiempo. Cada electrón individual, de alguna manera, pasa a través de ambas rendijas e interfiere consigo mismo. Pero espera, te preguntarás, ¿cómo sabemos que el electrón realmente pasa por ambas rendijas? ¿No podríamos poner un detector para verificar por cuál rendija pasa? Aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Si colocamos un detector junto a una de las rendijas para observar el paso del electrón, el patrón de interferencia desaparece. Los electrones ahora golpean la pantalla en dos líneas distintas, como si hubieran elegido una rendija u otra como buenas partículas clásicas. El mero acto de obtener información sobre el camino del electrón destruye la interferencia. No importa cuán sutil sea nuestra medición, cuán gentilmente intentemos observar sin perturbar, el resultado es siempre el mismo. La adquisición de información de camino y el patrón de interferencia son mutuamente excluyentes. Durante décadas, este fenómeno fue descrito en términos del colapso de la función de onda provocado por la observación. La interpretación de Copenhague, que dominó el pensamiento sobre mecánica cuántica durante gran parte del siglo XX, sostenía que el acto de medición de alguna manera transforma el sistema cuántico, colapsando su función de onda de una superposición de posibilidades a un único resultado definido. Pero esta descripción siempre fue insatisfactoria porque dejaba sin explicar qué constituye exactamente una medición, qué tiene de especial el proceso de observación que provoca el colapso, y si la conciencia del observador juega algún papel en este proceso. Estas preguntas alimentaron décadas de especulación, alguna legítima y otra francamente mística. La de coherencia, como veremos en los capítulos siguientes, ofrece una perspectiva diferente y más física sobre estos fenómenos. No invoca ningún rol especial para la conciencia, ni ningún proceso de colapso misterioso. En cambio, muestra que la pérdida de interferencia es una consecuencia inevitable de la interacción entre el sistema cuántico y su entorno. El detector junto a la rendija no necesita ser observado por una mente consciente. Simplemente al interactuar físicamente con el electrón, establece correlaciones que disipan la coherencia cuántica necesaria para la interferencia. Pero estamos adelantándonos. Primero, debemos completar nuestra exploración de la rareza cuántica. El segundo concepto fundamental que necesitamos comprender es el entrelazamiento cuántico, que Einstein famosamente llamó acción fantasmal a distancia, porque parecía violar su principio de que ninguna influencia puede viajar más rápido que la luz. El entrelazamiento ocurre cuando dos o más partículas interactúan de tal manera que sus estados cuánticos quedan correlacionados, incluso después de que las partículas se separan por grandes distancias. El resultado es que medir una propiedad de una partícula instantáneamente determina la propiedad correspondiente de la otra, sin importar cuán lejos estén. Imagina que creamos un par de fotones entrelazados
y los enviamos en direcciones opuestas, uno hacia Alice en Madrid y otro hacia Bob en Buenos Aires. Antes de que ninguno de los dos mida su fotón, ninguno de los fotones tiene una polarización definida. Cada uno está en una superposición de todas las polarizaciones posibles. Pero las superposiciones están correlacionadas. Si Alice mide su fotón y encuentra que tiene polarización vertical, instantáneamente sabe que el fotón de Bob, cuando sea medido, mostrará polarización horizontal, y viceversa. Esta correlación se mantiene sin importar la distancia entre Alice y Bob, y sin importar cuál de ellos mida primero. Es crucial entender lo que el entrelazamiento no es. No es un medio para enviar información más rápido que la luz. Alice no puede usar su medición para enviar un mensaje a Bob, porque el resultado de su medición es aleatorio. No puede elegir qué resultado obtener. Todo lo que puede hacer es establecer una correlación que Bob no puede detectar sin comparar sus resultados con los de Alice, lo cual requiere comunicación clásica a velocidades menores que la luz. El entrelazamiento es una correlación, no una comunicación, pero es una correlación más fuerte que cualquiera que podría explicarse mediante variables ocultas clásicas, como demostró el físico John Bell en los años 60. Los experimentos que prueban las desigualdades de Bell han sido realizados muchas veces desde entonces, con creciente sofisticación para cerrar posibles lagunas experimentales. Los resultados son consistentes. Las correlaciones cuánticas son reales y violan las predicciones de cualquier teoría local de variables ocultas. Esto no significa que la información viaje más rápido que la luz, pero sí significa que la mecánica cuántica describe un mundo fundamentalmente no local, en algún sentido profundo que todavía estamos tratando de comprender. El entrelazamiento es real, verificado experimentalmente, y forma la base de tecnologías emergentes, como la criptografía cuántica y la computación cuántica. Ahora, ¿qué tienen que ver la superposición, la interferencia y el entrelazamiento con la decoherencia? Todo. La decoherencia es fundamentalmente un proceso de entrelazamiento entre un sistema cuántico y su entorno. Cuando un sistema en superposición interactúa con las innumerables partículas de su entorno, se entrelaza con ellas. La información sobre el estado del sistema se difunde en el entorno, y como resultado, las interferencias cuánticas que caracterizan la superposición se vuelven inobservables. No desaparecen en ningún sentido fundamental. La función de onda del sistema, más el entorno todavía contiene toda la información. Pero desde la perspectiva del sistema solo, considerado aisladamente del entorno, la coherencia cuántica se ha perdido. Este es el proceso de decoherencia, y es lo que hace que el mundo macroscópico parezca clásico. Respira profundamente por un momento. Observa cómo tu mente procesa estas ideas. Quizás sientes una mezcla de fascinación y confusión, de asombro y escepticismo. Eso está bien. Estos conceptos desafiaron a los físicos más brillantes del siglo XX y siguen generando debate hoy. Lo importante no es que salgas de esta exploración con todas las respuestas, sino que tengas una comprensión más clara de las preguntas y de por qué importan. Antes de continuar con la historia de cómo surgió el concepto de decoherencia, quiero abordar un malentendido común que surge frecuentemente en las discusiones sobre mecánica cuántica. A menudo se dice que la observación cambia la realidad cuántica, y esto a veces se interpreta como si la conciencia humana tuviera un papel especial en la física. Pero la mayoría de los físicos hoy entienden la observación en un sentido mucho más mundano. Cualquier interacción física que establezca una correlación entre el sistema cuántico y algo más, ya sea un detector, una molécula de aire o un fotón de luz ambiental, cuenta como una observación en el sentido relevante. No se requiere ninguna mente consciente. Un fotón que rebota en un electrón sin que ningún ser humano lo registre, todavía constituye una interacción que puede causar decoherencia. Dicho esto, debo ser honesto. Hay interpretaciones minoritarias de la mecánica cuántica, como la interpretación de von Neumann-Wigner, que sí asignan un papel especial a la conciencia. Estas interpretaciones no son mainstream y carecen de apoyo experimental directo, pero existen como posibilidades lógicas dentro del espacio de interpretaciones compatibles con las predicciones de la mecánica cuántica. Mencionarlas no es endorsarlas, pero ignorarlas completamente sería presentar un cuadro incompleto del debate. A lo largo de este viaje trataremos de ser precisos sobre qué es física establecida, qué es especulación legítima y qué es simplemente incorrecto. La mecánica cuántica es la teoría física más precisamente probada en la historia de la ciencia. Sus predicciones han sido verificadas con una precisión de hasta 12 decimales en algunos casos. La tecnología que nos rodea,
desde los transistores en nuestros teléfonos hasta los láseres en nuestros reproductores de música, depende de la mecánica cuántica para su funcionamiento. No hay ninguna duda seria entre los físicos de que la mecánica cuántica es correcta en el dominio donde ha sido probada. Pero lo que la mecánica cuántica significa, qué nos dice sobre la naturaleza de la realidad, sigue siendo objeto de intenso debate filosófico. La decoherencia es un fenómeno dentro de la mecánica cuántica, predicho por su formalismo y confirmado experimentalmente. Pero ¿cómo interpretar la decoherencia? ¿Qué papel juega en resolver o no el problema de la medición? Son preguntas que trascienden la física empírica y entran en el territorio de la filosofía. Con esta base establecida, estamos listos para explorar cómo surgió el concepto de decoherencia. Una historia que nos llevará desde los debates de los fundadores de la mecánica cuántica hasta los desarrollos teóricos de finales del siglo XX, que revolucionaron nuestra comprensión de por qué el mundo parece clásico. La historia de la decoherencia es la historia de una revolución silenciosa, una transformación en nuestra comprensión de la física cuántica que ocurrió gradualmente durante décadas, casi sin que el público general lo notara. A diferencia de las revoluciones científicas dramáticas que capturan la imaginación popular, como la relatividad de Einstein o la mecánica cuántica original, la decoherencia emergió lentamente de los trabajos técnicos de físicos teóricos, ganando aceptación gradualmente hasta convertirse en una parte estándar de cómo entendemos la transición entre lo cuántico y lo clásico. Para entender cómo surgió la decoherencia, necesitamos retroceder a los primeros días de la mecánica cuántica. En las décadas de 1920 y 30, los fundadores de la teoría cuántica, figuras como Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Born y Erwin Schrödinger, lucharon con las implicaciones filosóficas de su nueva teoría. La ecuación de Schrödinger, que gobierna la evolución temporal de la función de onda, es completamente determinista. Dada la función de onda en un momento, la ecuación predice exactamente cuál será en cualquier momento futuro. Pero los resultados de las mediciones cuánticas son fundamentalmente probabilísticos. Solo podemos predecir la probabilidad de obtener diferentes resultados, no cuál resultado específico ocurrirá. Esta tensión entre la evolución determinista de la función de onda y los resultados probabilísticos de las mediciones condujo a lo que se llamó la interpretación de Copenhague, asociada principalmente con Bohr y Heisenberg. Según esta interpretación, existe una división fundamental entre el mundo cuántico de los átomos y el mundo clásico de los aparatos de medición. Cuando se realiza una medición, la función de onda colapsa de alguna manera, pasando de una superposición de posibilidades a un único resultado definido. Pero la interpretación de Copenhague nunca especificó exactamente cómo o cuándo ocurre este colapso, qué constituye una medición o dónde está la línea divisoria entre lo cuántico y lo clásico. Estas ambigüedades incomodaron a muchos físicos, incluyendo a Einstein, quien nunca aceptó la mecánica cuántica como una teoría completa. Su famoso lamento de que Dios no juega a los dados expresaba su resistencia a una física fundamentalmente probabilística. Schrödinger, a pesar de haber formulado la ecuación que lleva su nombre, también estaba profundamente incómodo con la interpretación estándar. Su famoso experimento mental del gato, diseñado en 1935, no pretendía demostrar que los gatos pueden estar vivos y muertos simultáneamente, sino mostrar lo absurdo de aplicar la superposición cuántica a objetos macroscópicos. Si la mecánica cuántica se aplicara directamente al gato en la caja, el gato estaría en una superposición de vivo y muerto hasta que abriéramos la caja y miráramos. Schrödinger consideraba esto claramente absurdo y lo usó como argumento de que algo faltaba en nuestra comprensión. Durante décadas, la respuesta estándar al problema del gato de Schrödinger fue alguna variante de la interpretación de Copenhague. La superposición colapsa en algún punto antes de que alcance escalas macroscópicas, posiblemente cuando el aparato de medición interactúa con el átomo radiactivo, posiblemente cuando el resultado se registra de alguna manera. Pero esta respuesta siempre fue insatisfactoria porque era fundamentalmente vaga. No había un mecanismo físico claro para el colapso, ni un criterio preciso para cuándo ocurría. La semilla de la decoherencia fue plantada en un contexto diferente. En los años 50, un joven físico llamado Hugh Everett propuso una interpretación radicalmente diferente de la mecánica cuántica, conocida hoy como la interpretación de muchos mundos. Everett argumentó que la función de onda nunca colapsa, simplemente evoluciona según la ecuación de Schrödinger de manera completamente determinista.
Lo que parece ser colapso desde la perspectiva de un observador individual es en realidad la ramificación de la función de onda universal en múltiples ramas, cada una conteniendo una versión del observador que ve un resultado diferente. Todas las ramas son igualmente reales, simplemente no podemos percibir las otras porque estamos atrapados en una rama particular. La interpretación de muchos mundos fue inicialmente recibida con escepticismo y resistencia. Parecía multiplicar las entidades más allá de lo necesario, postulando un número infinito de universos paralelos para evitar el misterio del colapso. Pero Everett había identificado algo importante. Desde el punto de vista del formalismo matemático de la mecánica cuántica, el colapso no es necesario. La evolución unitaria de la función de onda, sin ningún proceso adicional, puede dar cuenta de todas nuestras observaciones, siempre que entendamos correctamente cómo los observadores están incluidos en el sistema cuántico total. Fue en este contexto intelectual que Dieter C., un físico alemán, comenzó a desarrollar las ideas que eventualmente se convertirían en la teoría de la decoherencia. A principios de los años 70, D publicó una serie de artículos argumentando que la aparente pérdida de coherencia cuántica en sistemas macroscópicos podía entenderse sin invocar ningún colapso especial de la función de onda. La clave era reconocer que ningún sistema macroscópico está verdaderamente aislado de su entorno. Incluso en las condiciones experimentales más controladas, un objeto macroscópico está constantemente interactuando con fotones de luz ambiental, moléculas de aire, radiación térmica y otras formas de energía del entorno. Se mostró que estas interacciones ambientales tienen un efecto profundo en el estado cuántico del sistema. Cuando un sistema en superposición interactúa con el entorno, se vuelve entrelazado con él. Y cuando un sistema está entrelazado con un entorno complejo con muchos grados de libertad, algo notable ocurre. Desde la perspectiva del sistema solo, considerado separadamente del entorno, las coherencias cuánticas que caracterizan la superposición se vuelven inaccesibles. No es que hayan desaparecido en ningún sentido fundamental, siguen presentes en el estado cuántico del sistema combinado más el entorno. Pero para todos los propósitos prácticos, para cualquier experimento que podamos realizar sobre el sistema solo, el sistema se comporta como si estuviera en un estado clásico definido en lugar de una superposición cuántica. El trabajo de C fue elaborado y formalizado en los años 80 y 90, especialmente por Wojciech Zurek, un físico polaco-estadounidense que acuñó el término einselección, selección inducida por el entorno, para describir cómo el entorno efectivamente selecciona ciertos estados preferidos, llamados estados puntero, que son robustos contra la decoherencia. Zurek desarrolló un marco teórico completo para entender cómo la clasicidad emerge de lo cuántico a través de la decoherencia, mostrando que los estados que vemos en el mundo macroscópico, como posiciones definidas de objetos, son precisamente aquellos que son más estables bajo la constante interacción con el entorno. Lo notable de este desarrollo es cuánto tiempo tomó para que estas ideas ganaran aceptación mainstream. Parte de la razón fue que la decoherencia, a diferencia de otras grandes ideas en física, no predijo ningún fenómeno nuevo que pudiera ser dramáticamente confirmado o refutado. En cambio, proporcionó una nueva manera de entender fenómenos que ya eran bien conocidos. ¿Por qué los objetos macroscópicos no muestran comportamiento cuántico observable? ¿Por qué las mediciones cuánticas parecen producir resultados definidos? Otra razón fue que la decoherencia no resuelve por sí sola todos los problemas conceptuales de la mecánica cuántica, un punto que exploraremos en profundidad más adelante. Algunos físicos inicialmente resistieron la idea porque la vieron como una solución incompleta que barría problemas fundamentales debajo de la alfombra, pero gradualmente, a medida que los modelos teóricos se refinaban y los experimentos comenzaban a confirmar las predicciones cuantitativas de la teoría de la decoherencia, la resistencia se disipó. Hoy, la decoherencia es una parte estándar del currículo de mecánica cuántica avanzada. Es un ingrediente esencial en el desarrollo de la computación cuántica, donde la decoherencia es el principal enemigo que debe ser combatido para mantener los estados cuánticos delicados que permiten la computación. Es invocada rutinariamente en discusiones sobre los fundamentos de la mecánica cuántica, independientemente de qué interpretación se favorezca. Incluso quienes defienden interpretaciones muy diferentes, como muchos mundos, colapso objetivo o variables ocultas, generalmente aceptan la decoherencia como un fenómeno físico real e importante. Esta revolución silenciosa,
cambió profundamente cómo los físicos piensan sobre la relación entre lo cuántico y lo clásico. Antes de la decoherencia, la transición cuántico-clásica era un misterio envuelto en lenguaje vago, sobre medición y observación. Después de la decoherencia, tenemos un mecanismo físico concreto que explica, al menos parcialmente, por qué no vemos superposiciones macroscópicas. El gato de Schrödinger nunca está en una superposición observable de vivo y muerto, porque la enorme cantidad de interacciones entre el gato y su entorno, los fotones, las moléculas de aire, la radiación térmica, causan decoherencia en escalas de tiempo incomprensiblemente cortas, mucho antes de que pudiéramos siquiera en principio observar la superposición. Antes de continuar, quiero hacer una pausa y preguntarte algo. ¿Habías oído hablar de la decoherencia antes de este video? Y si es así, ¿la entendías como una solución al problema de la medición o como algo diferente? Déjame saber en los comentarios. Los leo todos, y tu perspectiva podría enseñarme algo. Ahora que entendemos la historia de la decoherencia, estamos listos para sumergirnos en los detalles técnicos de cómo funciona realmente. Este será el corazón conceptual de nuestra exploración, donde traduciremos las intuiciones generales que hemos desarrollado en una comprensión más precisa del mecanismo físico. Imagina un sistema cuántico simple, digamos un electrón que puede estar en dos estados de spin, arriba o abajo. En aislamiento perfecto, este electrón puede existir en una superposición de ambos estados simultáneamente. Matemáticamente, escribimos esto como una combinación lineal de los dos estados, con coeficientes que son números complejos llamados amplitudes de probabilidad. La característica distintiva de una superposición cuántica genuina, lo que la distingue de una simple mezcla clásica de posibilidades, son los términos de interferencia. Las amplitudes pueden sumarse o cancelarse de maneras que afectan las probabilidades de los resultados de las mediciones. Estos términos de interferencia son las coherencias cuánticas y son lo que la decoherencia destruye. Ahora, imaginemos que este electrón interactúa con una partícula del entorno, digamos un fotón de luz que pasa cerca. Si el electrón está en el estado arriba, dispersa el fotón de una manera particular. Si está en el estado abajo, lo dispersa de otra manera. Después de la interacción, el electrón y el fotón están entrelazados. El estado total es una superposición de electrón arriba con fotón dispersado de una manera y electrón abajo con fotón dispersado de otra manera. Crucialmente, los dos estados del fotón son diferentes, potencialmente distinguibles si tuviéramos acceso al fotón. Aquí es donde sucede la magia de la decoherencia. Si solo nos interesa el electrón y no tenemos acceso al fotón, que presumiblemente se ha alejado hacia el entorno más amplio, debemos describir el electrón usando lo que se llama una matriz de densidad reducida. Esta matriz se obtiene promediando sobre todos los posibles estados del fotón, un procedimiento matemático llamado trazar los grados de libertad del entorno. Y cuando hacemos esto, algo notable ocurre. Los términos de interferencia, las coherencias, que conectaban los estados arriba y abajo del electrón se reducen. Si los estados del fotón correspondientes a electrón arriba y electrón abajo son perfectamente distinguibles, las coherencias desaparecen completamente. Lo que queda es una matriz de densidad que describe al electrón como si estuviera en una mezcla clásica de estados. Hay cierta probabilidad de que esté arriba y cierta probabilidad de que esté abajo, pero ya no hay términos de interferencia entre las dos posibilidades. El electrón, considerado aisladamente, ya no muestra comportamiento de superposición cuántica. Se comporta, para todos los propósitos prácticos, como un sistema clásico con estados definidos y probabilidades clásicas. Pero, y esto es crucial entender, la decoherencia no ha destruido la superposición en ningún sentido fundamental. La función de onda del sistema total, electrón más fotón más eventualmente todas las otras partículas del entorno con las que el fotón interactúa, sigue en una superposición perfectamente coherente. La información sobre la superposición original del electrón no ha desaparecido. Se ha difundido al entorno, codificada en las correlaciones entre el electrón y las innumerables partículas ambientales. En principio, si pudiéramos recolectar todas esas partículas ambientales y medir sus correlaciones con el electrón, podríamos recuperar la coherencia. Pero en la práctica, esto es absolutamente imposible para cualquier sistema macroscópico interactuando con un entorno realista. Para dar una idea de cuán rápido ocurre la decoherencia en situaciones realistas, consideremos algunos ejemplos. Un grano de polvo suspendido en el aire a temperatura ambiente
está siendo bombardeado constantemente por moléculas de aire y bañado en radiación térmica. Cálculos teóricos sugieren que cualquier superposición de posiciones del grano de polvo, separadas por más del diámetro de un átomo, sería completamente decoherentada en aproximadamente 10 a la menos 31 segundos. Eso es una fracción de segundo tan pequeña que hace que un parpadeo de ojo parezca una eternidad. Para objetos más grandes, los tiempos de decoherencia son aún más cortos. Para un objeto del tamaño de un gato, estamos hablando de tiempos tan increíblemente breves que la superposición se destruiría antes de que la luz pudiera atravesar un solo átomo. Estos números ilustran por qué nunca vemos superposiciones cuánticas en la vida cotidiana. No es que la mecánica cuántica deje de aplicarse a escalas macroscópicas, se aplica perfectamente bien, pero la decoherencia ocurre tan rápidamente que cualquier superposición macroscópica es destruida mucho antes de que pudiéramos observarla. El mundo clásico que experimentamos emerge no porque la mecánica cuántica falle, sino porque la interacción constante con el entorno efectivamente borra las firmas de la superposición cuántica a escalas macroscópicas. Una metáfora que puede ayudar a visualizar este proceso es la de un diapasón en una habitación ruidosa. Un diapasón en el vacío, perfectamente aislado, vibra con un tono puro y claro. Esta vibración pura es análoga a la coherencia cuántica. Pero si colocamos el diapasón en una habitación llena de ruido, con gente hablando, música sonando, aire acondicionado zumbando, el tono puro del diapasón se pierde en el ruido. No es que el diapasón haya dejado de vibrar. Sus vibraciones continúan, pero están ahora mezcladas con todas las otras vibraciones de la habitación de una manera que las hace prácticamente indetectables. El diapasón se ha entrelazado con el ruido ambiente y su señal distintiva se ha diluido hasta ser irrecuperable. Esta metáfora captura algo importante sobre la decoherencia. No es destrucción de información, sino dilución. La información sobre el estado cuántico original se dispersa en el entorno, codificada en correlaciones extremadamente complejas entre el sistema y las innumerables partículas ambientales. En principio, esa información todavía existe. En la práctica, es absolutamente irrecuperable. Esta distinción entre lo que es posible en principio y lo que es posible en la práctica es crucial para entender tanto el poder como las limitaciones de la decoherencia como explicación. Es importante también entender qué determina qué estados son robustos bajo la decoherencia y cuáles no. No todas las superposiciones se destruyen igualmente rápido. Zurek y otros mostraron que el entorno efectivamente selecciona ciertos estados preferidos, los estados puntero, que son relativamente estables bajo la interacción con el entorno. Para sistemas macroscópicos interactuando con entornos típicos, estos estados preferidos resultan ser los que describen propiedades clásicas familiares, como posiciones definidas en el espacio. Por eso vemos objetos en lugares específicos en lugar de dispersos en superposiciones de muchas ubicaciones. Los estados de posición son precisamente aquellos que son más robustos contra la decoherencia causada por colisiones con fotones y moléculas de aire. Este proceso de selección inducida por el entorno, o inselección, explica no solo por qué el mundo parece clásico, sino también por qué parece clásico de la manera particular que lo hace. Las propiedades que consideramos clásicas, como la posición de los objetos, no son arbitrarias, son precisamente aquellas que sobreviven al escrutinio constante del entorno. En cierto sentido, el entorno actúa como un observador universal, constantemente monitoreando los sistemas cuánticos e imprimiendo sobre ellos la apariencia de clasicidad. Toma un momento ahora para notar tu propia conciencia de tu cuerpo en el espacio. Sientes tu peso presionando contra la silla o el suelo. Sientes los límites de tu piel, la ubicación de tus manos, la orientación de tu cabeza. Esta sensación de ubicación definida, de estar en un lugar específico del espacio, es en parte el resultado de la decoherencia. Las interacciones constantes entre tu cuerpo y el entorno, los fotones que reflejan tu piel, las moléculas de aire que chocan contra ti, la radiación térmica que te baña, todas estas interacciones mantienen tu cuerpo en un estado de posición relativamente definida, previniendo cualquier superposición cuántica significativa de existir a la escala de tu experiencia. Esta es quizás la idea más profunda que emerge de la teoría de la decoherencia. La clasicidad no es una característica fundamental del mundo, sino una característica emergente que surge de la interacción entre los sistemas y sus entornos. El mundo parece clásico no porque haya alguna frontera fundamental entre lo cuántico y lo clásico,
sino porque la decoherencia es tan efectiva, tan rápida, tan universal, que las superposiciones cuánticas a escalas macroscópicas son completamente suprimidas antes de que puedan tener ningún efecto observable. Pero aquí debemos ser honestos sobre los límites de lo que la decoherencia explica. Hay un problema fundamental que la decoherencia, por sí sola, no resuelve. Y es a este problema al que ahora debemos dirigir nuestra atención. La decoherencia explica magistralmente por qué no observamos interferencia cuántica en sistemas macroscópicos. Explica cómo las superposiciones cuánticas se vuelven inobservables, cómo el comportamiento clásico emerge de sustratos cuánticos. Pero hay una pregunta más profunda que la decoherencia. Por sí sola no responde. ¿Por qué observamos un resultado particular en lugar de otro? Este es el famoso problema de la medición, y su persistencia a pesar de la decoherencia es uno de los aspectos más importantes y frecuentemente malentendidos de los fundamentos de la mecánica cuántica. Necesitamos ser muy claros aquí, porque muchas presentaciones populares de la decoherencia sugieren incorrectamente que resuelve el problema de la medición. No lo hace, al menos no por sí sola, y entender por qué es crucial para una apreciación honesta de lo que la decoherencia logra y lo que no. Regresemos a nuestro electrón con espín arriba o abajo. Antes de la decoherencia, el electrón está en una superposición de ambos estados. Después de la decoherencia, la matriz de densidad reducida del electrón describe una mezcla clásica, digamos, 50% de probabilidad de espín arriba y 50% de espín abajo, sin términos de interferencia. Esto parece muy similar a lo que esperaríamos de un objeto clásico que está definitivamente en uno de los dos estados. Simplemente no sabemos cuál hasta que miramos. Pero aquí está el problema. La decoherencia produce esta matriz de densidad reducida, trazando los grados de libertad del entorno, promediando sobre todos los posibles estados del entorno con los que el electrón podría estar correlacionado. Este promedio es una operación matemática que refleja nuestra ignorancia sobre el estado del entorno, no un proceso físico que ocurre en el mundo. El estado real del sistema combinado, electrón más entorno, sigue siendo una superposición pura. No hay ningún punto en el proceso de decoherencia donde la superposición se reduce a un solo resultado. En términos más concretos, después de la decoherencia, el estado del electrón más el entorno es algo así como electrón arriba correlacionado con entorno en el estado A, más electrón abajo correlacionado con entorno en el estado B. Ambos términos de esta superposición siguen presentes. Ninguno ha sido eliminado. La decoherencia ha hecho que estos dos términos ya no interfieran entre sí, que sean efectivamente clásicos en ese sentido. Pero no ha explicado por qué, cuando hacemos una medición, encontramos solo uno de los resultados posibles. Este es el núcleo del problema de la medición. La mecánica cuántica estándar, incluyendo la decoherencia, no predice un resultado único, predice una superposición de resultados, cada uno correlacionado con diferentes estados del aparato de medición y del entorno. Nuestra experiencia, sin embargo, es siempre de un solo resultado. ¿Cómo reconciliamos estas dos cosas? Diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica ofrecen diferentes respuestas a esta pregunta, y la decoherencia juega un papel diferente en cada una. La interpretación de muchos mundos, desarrollada originalmente por Hugh Everett, acepta la superposición al pie de la letra. Según esta interpretación, ambas ramas de la superposición son igualmente reales. Cuando mides el spin del electrón, no es que el universo seleccione un resultado y descarte el otro, más bien, el universo se ramifica, y ambos resultados ocurren en diferentes ramas. Hay una versión de ti que observa spin arriba, y otra versión que observa spin abajo, cada una en su propia rama del universo, inconsciente de la otra. La decoherencia, en esta interpretación, explica por qué las diferentes ramas no interfieren entre sí, por qué cada rama parece internamente consistente y clásica, pero no reduce el número de ramas. Todas existen. La interpretación de Copenhague tradicional y sus variantes modernas tienden a agregar algo a la mecánica cuántica estándar, un postulado de colapso que dice que, en algún punto del proceso de medición, la superposición realmente se reduce a un solo término. Diferentes versiones de esta interpretación ubican el colapso en diferentes puntos, desde la interacción con el aparato de medición hasta el momento en que un observador consciente toma conocimiento del resultado. La decoherencia, en estas interpretaciones, puede verse como preparando el escenario para el colapso, seleccionando los posibles resultados entre los cuales el colapso elige,
pero no efectúa el colapso mismo. Las teorías de colapso objetivo, como la teoría GRW desarrollada por Ghirardi, Rimini y Weber, o la propuesta de Penrose basada en la gravedad cuántica, postulan que el colapso es un proceso físico real que ocurre espontáneamente, independientemente de cualquier observación o medición. Estas teorías modifican la ecuación de Schrödinger agregando términos estocásticos que causan que las superposiciones colapsen ocasionalmente a estados definidos. Las tasas de colapso están calibradas para ser imperceptibles para sistemas microscópicos, pero muy rápidas para sistemas macroscópicos, explicando así por qué no vemos superposiciones macroscópicas. En estas teorías, la decoherencia y el colapso son procesos complementarios. La decoherencia selecciona los estados preferidos, y el colapso objetivo luego reduce la superposición a uno de esos estados. Finalmente, las teorías de variables ocultas, como la mecánica bohmiana, postulan que las partículas tienen posiciones definidas en todo momento, guiadas por una onda piloto que evoluciona según la ecuación de Schrödinger. No hay superposición en el sentido usual. Lo que parece ser superposición es simplemente nuestra ignorancia de la posición verdadera de la partícula. La decoherencia, en esta interpretación, explica por qué las diferentes ramas de la onda piloto no interfieren. ¿Por qué podemos ignorar las ramas vacías que no contienen la partícula real? El punto crucial es que todas estas interpretaciones aceptan la decoherencia como un fenómeno físico real e importante. Difieren en lo que agregan más allá de la decoherencia para explicar nuestra experiencia de resultados únicos. La decoherencia es interpretación neutral. Es un resultado del formalismo de la mecánica cuántica estándar, aceptado por defensores de todas las interpretaciones principales. Lo que la decoherencia no es una solución completa al problema de la medición. Explica por qué las superposiciones se vuelven inobservables, no porque un resultado particular es observado. Algunos físicos, particularmente defensores de la interpretación de muchos mundos, argumentan que la decoherencia, combinada con la idea de que todas las ramas son reales, constituye una solución completa al problema de la medición. Según esta visión, preguntar por qué observamos un resultado particular es como preguntar por qué estamos en este universo en lugar de en otro. Simplemente, somos una de las muchas ramas, y cada rama tiene su propia perspectiva. Esta respuesta puede o no ser satisfactoria dependiendo de tus intuiciones filosóficas, pero es al menos una posición coherente. Otros físicos, sin embargo, señalan que incluso la interpretación de muchos mundos enfrenta problemas propios, particularmente el problema de la probabilidad. Si todas las ramas son igualmente reales, ¿de dónde vienen las probabilidades que asignamos a los resultados? ¿Por qué las probabilidades que predice la mecánica cuántica son las que observamos en lugar de otras? Estos debates continúan en la literatura filosófica y física, y no pretenderemos resolverlos aquí. Lo que sí podemos hacer es ser claros sobre el estado actual del conocimiento. La decoherencia es un avance crucial en nuestra comprensión de por qué el mundo parece clásico, pero no es la palabra final sobre los fundamentos de la mecánica cuántica. Las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la medición, la realidad de la función de onda y el estatus ontológico de las superposiciones siguen abiertas. Estas son preguntas genuinamente difíciles que han ocupado a los mejores físicos y filósofos durante casi un siglo, y la honestidad intelectual requiere que reconozcamos esta incertidumbre, en lugar de pretender que ha sido resuelta. En este punto de la historia, me encantaría saber dónde te encuentras. ¿Eres un escéptico que piensa que la decoherencia es toda la historia? ¿Un agnóstico esperando más evidencia? ¿O estás abierto a interpretaciones que van más allá? Deja un comentario. No hay respuesta incorrecta, y escuchar tu perspectiva ayuda a dar forma a futuros videos. Ahora cambiamos nuestro enfoque hacia una de las preguntas más intrigantes y controvertidas relacionadas con la decoherencia. ¿Podría la mecánica cuántica jugar un papel en el funcionamiento del cerebro y la naturaleza de la conciencia? Esta pregunta ha fascinado a científicos, filósofos y al público general durante décadas. La conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia, y es natural preguntarse si la otra gran fuente de misterio en la física moderna, la mecánica cuántica, podría estar de alguna manera conectada. Varios pensadores prominentes han propuesto que los efectos cuánticos podrían ser relevantes para la mente, y la decoherencia juega un papel central en estos debates, generalmente como el principal obstáculo que cualquier teoría cuántica de la conciencia debe superar. La propuesta más famosa en esta área es la hipótesis Orch-OR,
desarrollada por el físico matemático Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff a partir de los años 90. Penrose, motivado por argumentos sobre los límites de la computación algorítmica, sugirió que la conciencia podría involucrar algún proceso físico no computable, posiblemente relacionado con una forma desconocida de colapso gravitatorio de la función de onda. Hameroff propuso que este proceso podría ocurrir en los microtúbulos, estructuras proteicas tubulares que forman parte del citoesqueleto de las neuronas y otras células. Según la hipótesis ORC o ERROR, los microtúbulos podrían mantener estados cuánticos coherentes que procesan información de maneras que van más allá de la computación clásica. Estos estados coherentes eventualmente colapsarían a través de un proceso gravitatorio propuesto por Penrose, y este colapso, de alguna manera, generaría o estaría asociado con momentos de experiencia consciente. La hipótesis es audaz, especulativa y controvertida. La objeción principal a ORCH-OR y a cualquier otra teoría que invoque efectos cuánticos significativos en el cerebro es precisamente la de coherencia. El cerebro es un sistema cálido, húmedo y ruidoso, absolutamente hostil a la coherencia cuántica. A temperatura corporal, con agua y iones y proteínas colisionando constantemente, cualquier superposición cuántica debería ser destruida en tiempos fantásticamente cortos. Cálculos realizados por el físico Max Tegmark en el año 2000 sugirieron que los tiempos de decoherencia en los microtúbulos serían del orden de 10 a la menos 13 segundos o incluso más cortos, mucho más rápidos que cualquier proceso neural relevante, que típicamente opera en escalas de milisegundos. Si estos cálculos son correctos, la decoherencia destruiría cualquier coherencia cuántica en los microtúbulos mucho antes de que pudiera influir en la actividad neural. Las superposiciones cuánticas se desvanecerían antes de poder propagarse, interactuar con otros sistemas o afectar la computación que el cerebro realiza. En esencia, la decoherencia borraría cualquier firma cuántica antes de que pudiera tener un efecto funcional. Los defensores de ORCH o ER han respondido a estas objeciones de varias maneras. Algunos argumentan que los microtúbulos podrían tener características que los protegen de la decoherencia, como estructuras ordenadas que podrían extender los tiempos de coherencia. Otros sugieren que los cálculos de Tegmark podrían haber sobreestimado las tasas de decoherencia o subestimado mecanismos de protección. También se ha señalado que fenómenos cuánticos inesperados se han descubierto en sistemas biológicos, lo que sugiere que quizás la biología ha encontrado formas de explotar la coherencia cuántica que no anticipamos. Esto nos lleva a un campo fascinante llamado biología cuántica, que estudia posibles roles de los efectos cuánticos en los procesos biológicos. En las últimas 2 décadas, se ha acumulado evidencia de que ciertos procesos biológicos podrían de hecho involucrar coherencia cuántica. El ejemplo más estudiado es la fotosíntesis, donde experimentos sugieren que la transferencia de energía en los complejos de captación de luz podría involucrar superposiciones cuánticas que permiten una búsqueda eficiente de caminos óptimos. Otro ejemplo es la magnetorrecepción en aves migratorias, donde el mecanismo del par radical propone que las aves detectan el campo magnético de la Tierra a través de reacciones químicas cuánticas en proteínas del ojo llamadas criptocromos. Estos descubrimientos han sido sorprendentes porque sugieren que la vida, contra las expectativas, podría haber evolucionado para explotar efectos cuánticos en ciertos contextos. Sin embargo, es crucial notar que estos ejemplos son muy diferentes de las afirmaciones sobre la conciencia cuántica. La fotosíntesis y la magnetorrecepción son procesos específicos, bien definidos, donde las escalas de tiempo y distancia son extremadamente cortas y donde hay mecanismos plausibles para proteger la coherencia el tiempo suficiente para que sea funcionalmente relevante. La conciencia, por otro lado, involucra la integración de información a través de grandes regiones del cerebro, en escalas de tiempo mucho más largas. Las condiciones son muy diferentes, y el hecho de que la coherencia cuántica juegue un papel en la fotosíntesis no implica que lo haga en la cognición. Dicho esto, la pregunta de si la coherencia cuántica podría ser relevante para el cerebro no está completamente cerrada. La ciencia avanza, y nuestra comprensión de los sistemas biológicos sigue evolucionando. Es posible, aunque especulativo, que existan mecanismos de protección de la coherencia en el cerebro que aún no hemos identificado. Algunos investigadores continúan explorando esta posibilidad, y aunque el consenso mainstream es escéptico, la puerta no está completamente cerrada. Lo que sí podemos decir con confianza es lo siguiente:
Hasta la fecha, no hay evidencia directa de que la coherencia cuántica juegue un papel funcional en la cognición humana o en la generación de la conciencia. Los argumentos a favor de la conciencia cuántica son especulativos y enfrentan objeciones serias basadas en la decoherencia. Sin embargo, la conciencia misma sigue siendo un misterio profundo y no sería la primera vez que la naturaleza nos sorprende. La postura apropiada es de escepticismo informado, pero no de descarte absoluto. Reconocer que las hipótesis cuánticas de la conciencia son especulativas y no están bien respaldadas, mientras permanecemos abiertos a la posibilidad de que futura investigación pueda revelar sorpresas. Imagina por un momento el interior de una neurona. Zumas hacia el citoplasma, donde estructuras tubulares diminutas, los microtúbulos, se extienden como un andamiaje intrincado. Cada microtúbulo está hecho de proteínas llamadas tubulinas, dispuestas en patrones geométricos precisos. Los defensores de Orchard imaginan oscilaciones cuánticas a lo largo de estas estructuras, superposiciones delicadas que de alguna manera contribuyen a la textura de la experiencia. Pero también visualiza el entorno, agua líquida omnipresente, iones cargados disparándose constantemente, proteínas vibrando con energía térmica, todo conspirando para destruir cualquier coherencia cuántica en instantes imperceptibles. Este es el campo de batalla donde se libra el debate sobre la conciencia cuántica, y hasta ahora, la decoherencia parece estar ganando. Pero consideremos también al pájaro en vuelo, navegando a través de continentes usando el campo magnético de la Tierra. En su ojo, proteínas criptocromo capturan fotones de luz y generan pares de radicales, moléculas con electrones desapareados cuyos espines están cuánticamente correlacionados. El campo magnético de la Tierra afecta la evolución de estos espines correlacionados, influenciando las tasas de reacción química de maneras que la biología puede leer. Aquí, la coherencia cuántica parece jugar un papel genuino, sobreviviendo el tiempo suficiente para hacer una diferencia. La naturaleza, al parecer, es más ingeniosa de lo que a veces anticipamos. Quizás la lección más importante de este campo es la humildad. La decoherencia es real y poderosa, y establece límites severos sobre qué tipo de efectos cuánticos pueden ser relevantes en sistemas biológicos cálidos y húmedos. Pero la biología ha encontrado formas de operar en esos límites que no siempre anticipamos. No debemos ni sobreestimar el papel de la mecánica cuántica en la biología, cayendo en el misticismo cuántico, ni subestimarlo, descartando prematuramente posibilidades genuinas. Para la conciencia específicamente, la postura más honesta es esta: las hipótesis cuánticas son especulativas y enfrentan desafíos serios. No hay buena evidencia de que la coherencia cuántica sea funcionalmente relevante para la cognición, pero la conciencia misma es tan misteriosa que mantener la mente abierta parece prudente. Lo que no es prudente es hacer afirmaciones fuertes en ninguna dirección, ni que la conciencia es definitivamente cuántica, ni que definitivamente no lo es. La ciencia todavía está trabajando en estas preguntas, y la respuesta honesta a muchas de ellas es simplemente que no sabemos. Toma un momento para notar tu propia conciencia en este instante. Sea lo que sea que la conciencia resulte ser, ya sea emergiendo de procesos clásicos en redes neuronales, o involucrando algún aspecto cuántico que aún no entendemos, o siendo algo completamente diferente que ni siquiera hemos concebido, está presente ahora mismo, leyendo estas palabras, procesando estas ideas. Este hecho simple, el hecho de que hay algo que es ser tú en este momento, sigue siendo uno de los misterios más profundos de la existencia, y la humildad ante ese misterio es la postura más apropiada. Ahora dejemos la especulación y volvamos a terreno más sólido. Los experimentos de laboratorio que han explorado directamente la decoherencia y la transición cuántico clásica. La física es una ciencia empírica, y las ideas teóricas, por elegantes que sean, deben eventualmente confrontarse con la evidencia experimental. La decoherencia no es una excepción. Aunque la teoría se desarrolló principalmente a través de argumentos teóricos, los últimos 30 años han visto un florecimiento de experimentos que la prueban directamente, confirmando sus predicciones y explorando los límites de la coherencia cuántica en sistemas cada vez más grandes. Uno de los hitos más importantes en la exploración experimental de la decoherencia ha sido la interferencia con moléculas grandes. El experimento de doble rendija original usaba luz o electrones, partículas subatómicas sin estructura interna significativa. Pero a partir de los años 90, grupos experimentales, particularmente el grupo de Marcus Arndt en Viena,
comenzaron a realizar experimentos de interferencia con moléculas cada vez más grandes y complejas. En 1999, el grupo de Arndt demostró interferencia con moléculas de fullereno, C60, esferas de 60 átomos de carbono. Ver estas moléculas relativamente grandes producir un patrón de interferencia fue notable, demostrando que el comportamiento cuántico ondulatorio no se limita a partículas elementales, sino que se extiende a objetos compuestos de muchos átomos. Desde entonces, los experimentos han avanzado a moléculas aún más grandes. En 2019, se demostró interferencia con moléculas que contenían más de 2.000 átomos, con masas que superan las 25.000 unidades de masa atómica. Estos experimentos son tours de force técnicos. A medida que las moléculas se hacen más grandes, la decoherencia se vuelve un enemigo más formidable. Las moléculas grandes emiten fotones de radiación térmica, interactúan más fuertemente con el gas residual en la cámara de vacío y son más sensibles a perturbaciones externas. Para mantener la coherencia el tiempo suficiente para observar interferencia, los experimentadores deben trabajar en condiciones de ultra alto vacío, controlar cuidadosamente las temperaturas y diseñar las geometrías del experimento para minimizar las interacciones decoheredoras. El hecho de que la interferencia se observe incluso con estas moléculas grandes es una confirmación espectacular de la mecánica cuántica. El comportamiento ondulatorio se extiende a objetos de complejidad significativa, pero los experimentos también confirman las predicciones de la decoherencia. A medida que las moléculas se hacen más grandes y las condiciones menos controladas, la interferencia se vuelve más difícil de observar, exactamente como predice la teoría. Los experimentadores han medido cómo el patrón de interferencia disminuye cuando aumenta la presión del gas de fondo o cuando las moléculas emiten más radiación térmica, confirmando cuantitativamente las tasas de decoherencia predichas. Otro dominio experimental crucial es la computación cuántica. Los qubits, los componentes básicos de una computadora cuántica, son sistemas cuánticos que deben mantener superposiciones coherentes durante el tiempo suficiente para realizar cálculos. La decoherencia es el principal enemigo de la computación cuántica. Es lo que hace que los qubits pierdan su comportamiento cuántico y se vuelvan inútiles para la computación. Como resultado, los investigadores en computación cuántica han desarrollado una comprensión profunda y detallada de la decoherencia en sus sistemas específicos. Los qubits superconductores, uno de los tipos más exitosos, son circuitos eléctricos que operan a temperaturas cercanas al cero absoluto, donde los efectos cuánticos se vuelven macroscópicos. Estos sistemas son exquisitamente sensibles al ruido ambiental, fluctuaciones electromagnéticas, vibraciones mecánicas, incluso rayos cósmicos pueden causar decoherencia. Los investigadores han desarrollado técnicas sofisticadas para proteger los qubits, incluyendo blindaje electromagnético elaborado, criostatos de dilución que enfrían los sistemas a milikelvin y códigos de corrección de errores cuánticos que pueden detectar y corregir errores causados por la decoherencia. Los tiempos de coherencia de los qubits superconductores han aumentado dramáticamente a lo largo de los años, de nanosegundos a microsegundos a, en los mejores sistemas actuales, milisegundos o incluso más. Este progreso refleja tanto mejoras en el aislamiento de los qubits del entorno como una comprensión más profunda de las fuentes específicas de decoherencia. Cada avance es una lección sobre la decoherencia, qué la causa, cómo prevenirla y cuáles son los límites fundamentales. Las trampas de iones son otro sistema donde la decoherencia ha sido estudiada extensamente. Los iones individuales, átomos cargados, son suspendidos en campos electromagnéticos y manipulados con láseres. Los tiempos de coherencia pueden ser muy largos, segundos o incluso minutos en algunos casos, porque los iones pueden ser muy bien aislados de su entorno. Pero incluso aquí, la decoherencia eventualmente toma su precio, causada por fluctuaciones residuales del campo, dispersión de fotones y otras perturbaciones ambientales. Uno de los logros más notables en el estudio de la decoherencia ha sido la observación directa de la transición de comportamiento cuántico a clásico. En varios experimentos, los investigadores han preparado sistemas en superposiciones cuánticas y observado cómo la coherencia se degrada con el tiempo, mapeando la transición de un estado cuántico puro a una mezcla clásica. Estos experimentos proporcionan verificaciones cuantitativas de las predicciones teóricas de la decoherencia, confirmando las escalas de tiempo y las dependencias de los parámetros del sistema y del entorno. Imagina un qubit superconductor, un pequeño circuito de aluminio o niobio,
suspendido dentro de un criostato, enfriado a temperaturas más frías que el espacio profundo, blindado de fotones errantes por capas de metal y aislamiento. Este es un bastión de coherencia cuántica, un lugar donde las superposiciones pueden sobrevivir el tiempo suficiente para ser manipuladas y medidas. Sin embargo, incluso aquí, en este ambiente extremadamente controlado, la decoherencia acecha, erosionando lentamente el estado cuántico, degradando la información que el qubit contiene. La batalla contra la decoherencia es continua, y cada mejora en los tiempos de coherencia representa una victoria dura ganada contra las fuerzas que conspiran para restaurar la clasicidad. Considera también los experimentos con átomos de Rydberg, átomos excitados a estados de alta energía donde el electrón externo orbita a grandes distancias del núcleo. Estos átomos tienen propiedades exageradas que los hacen excelentes sistemas de prueba para la mecánica cuántica. Experimentos en el grupo de Serge Haroche, ganador del Premio Nobel, han utilizado átomos de Rydberg y cavidades de microondas para estudiar la decoherencia en detalle exquisito, observando cómo los gatos de Schrödinger fotónicos, superposiciones de estados con diferentes números de fotones, pierden gradualmente su coherencia al interactuar con el entorno de la cavidad. Todos estos experimentos convergen en el mismo mensaje. La decoherencia es real, cuantificable, y se comporta exactamente como predice la teoría. No hay ningún objeto macroscópico que haya sido observado en una superposición cuántica por un tiempo apreciable. A medida que los sistemas crecen y las interacciones con el entorno aumentan, la coherencia se pierde cada vez más rápidamente. La frontera entre lo cuántico y lo clásico no es una línea nítida, sino una transición gradual gobernada por las tasas de decoherencia, que a su vez dependen del tamaño del sistema, su acoplamiento al entorno y la temperatura. Sin embargo, los experimentos también muestran que la frontera puede ser empujada. Con suficiente aislamiento, enfriamiento y control, el comportamiento cuántico puede mantenerse en sistemas cada vez más grandes. Las moléculas de miles de átomos pueden mostrar interferencia. Los qubits pueden mantener coherencia por milisegundos, tiempo suficiente para realizar cálculos útiles. Eventualmente, los investigadores esperan observar superposiciones cuánticas en sistemas aún más macroscópicos, quizás nanopartículas o incluso objetos visibles a simple vista. Tales experimentos serían hitos en nuestra comprensión de la transición cuántico-clásica. Si conoces a alguien que ama la física, la filosofía, o simplemente le gusta reflexionar sobre la naturaleza de la realidad en una tarde tranquila, considera compartir este video con ellos. Las mejores conversaciones ocurren cuando las mentes se encuentran, y nunca sabes qué chispa podrías encender. Ahora que hemos visto cómo la decoherencia funciona en el laboratorio, regresemos a las grandes preguntas. ¿Qué significa la decoherencia para nuestra comprensión de la realidad? ¿Cómo encaja en las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica? Ya hemos tocado este tema al discutir el problema de la medición, pero vale la pena explorarlo con más profundidad ahora que tenemos una comprensión más sólida, tanto de la teoría como de la evidencia experimental. La decoherencia, como hemos visto, explica por qué ciertos estados cuánticos son efectivamente seleccionados como clásicos. A través del proceso de inselección, el entorno monitorea constantemente los sistemas cuánticos, y solo ciertos estados, los estados puntero, son robustos bajo este monitoreo. Para sistemas macroscópicos en entornos típicos, estos estados puntero corresponden a las propiedades clásicas familiares, posiciones definidas, momentos bien determinados, propiedades macroscópicas estables. Esta perspectiva nos invita a ver la clasicidad no como fundamental, sino como emergente. El mundo no es fundamentalmente clásico, con extraños efectos cuánticos en las márgenes. Más bien, el mundo es fundamentalmente cuántico, y la clasicidad emerge como una apariencia robusta en ciertos regímenes, particularmente para sistemas macroscópicos fuertemente acoplados a entornos. La silla en la que estás sentado no es clásica porque obedece leyes diferentes de las de un electrón. Es clásica porque la decoherencia causada por su interacción con trillones de fotones y moléculas de aire destruye cualquier superposición cuántica en tiempos incomprensiblemente cortos. Esta es una inversión profunda de perspectiva. Históricamente, la física clásica vino primero, y la mecánica cuántica fue vista como una corrección para sistemas muy pequeños. Pero desde el punto de vista de la decoherencia, es la mecánica cuántica la que es fundamental, y la física clásica es una aproximación emergente válida
en los dominios donde la decoherencia es extremadamente efectiva. Esta inversión tiene implicaciones filosóficas significativas para cómo pensamos sobre la naturaleza de la realidad. Sin embargo, como hemos enfatizado, la decoherencia por sí sola no resuelve todas las cuestiones interpretativas. Diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica incorporan la decoherencia de maneras diferentes y la complementan con elementos adicionales. La interpretación de muchos mundos es quizás la que abraza más completamente la decoherencia. En esta visión, la función de onda del universo evoluciona unitariamente según la ecuación de Schrödinger, sin colapso nunca. La decoherencia explica por qué el universo se ramifica en mundos que no interfieren entre sí. Después de una medición, las diferentes ramas correspondientes a diferentes resultados se decoherentan rápidamente, volviéndose efectivamente independientes. Cada rama es un mundo completo con su propia historia consistente. La decoherencia proporciona la estructura que hace que estos muchos mundos sean mundos, en lugar de una sopa confusa de posibilidades interferentes. Los defensores de muchos mundos argumentan que esta interpretación toma la mecánica cuántica completamente en serio, sin agregar postulados adicionales como el colapso. La realidad es la función de onda universal, y nosotros somos patrones dentro de esa función de onda. La decoherencia explica nuestra experiencia de un mundo clásico definido. Estamos en una rama particular, y las otras ramas nos son inaccesibles debido a la decoherencia. Desde esta perspectiva, preguntar por qué experimentamos un resultado particular es como preguntar por qué existimos en este punto del espacio-tiempo en lugar de en otro. Simplemente somos donde estamos, una perspectiva entre muchas. Sin embargo, la interpretación de muchos mundos enfrenta sus propios desafíos. El problema de la probabilidad, mencionado anteriormente, pregunta cómo derivar las probabilidades de Born, las probabilidades correctas para los resultados de las mediciones, de una teoría donde todas las ramas son igualmente reales. También hay cuestiones sobre qué constituye un mundo y cuándo ocurren las ramificaciones. Algunos filósofos encuentran la multiplicación de realidades ontológicamente extravagante, aunque otros responden que la extravagancia es una cuestión de gusto, no de lógica. Las interpretaciones de colapso, por otro lado, mantienen que la superposición realmente termina en algún punto. La decoherencia, en estas visiones, prepara el escenario pero no efectúa el colapso final. Selecciona los estados puntero, los posibles resultados entre los cuales el colapso elige, pero algún proceso adicional es necesario para reducir la superposición a un único resultado. Las teorías de colapso objetivo, como GRL-Chiulo o la propuesta de Penrose, postulan que este proceso adicional es un mecanismo físico real, aún no observado directamente, que causa que las superposiciones colapsen espontáneamente. Estas teorías hacen predicciones sutilmente diferentes de la mecánica cuántica estándar, predicciones que futuros experimentos podrían en principio probar. Si se confirmaran, revolucionarían nuestra comprensión de la física cuántica. Por ahora, sin embargo, permanecen especulativas. La mecánica bohmiana ofrece una perspectiva completamente diferente. En esta interpretación, las partículas siempre tienen posiciones definidas. La aparente superposición es solo nuestra ignorancia de esas posiciones. La función de onda existe y evoluciona según Schrödinger, pero actúa como una onda piloto que guía el movimiento de las partículas reales. La decoherencia, en este marco, explica por qué las ramas vacías de la función de onda, las que no contienen partículas, pueden ser ignoradas. La decoherencia las hace irrelevantes para el movimiento de las partículas reales. El resultado es un mundo que parece colapsar y ser clásico, aunque la función de onda completa nunca colapsa realmente. Finalmente, las interpretaciones relacionales, asociadas con Carlo Rovelli, sugieren que los estados cuánticos no son absolutos, sino relativos a diferentes observadores. Lo que parece una superposición desde una perspectiva puede ser un estado definido desde otra. La decoherencia, en esta visión, describe cómo diferentes perspectivas se correlacionan, cómo emerge una historia consistente que diferentes observadores pueden compartir. El punto crucial es que la decoherencia es compatible con todas estas interpretaciones. No discrimina entre ellas ni prueba ninguna. Es un fenómeno físico bien establecido que cualquier interpretación adecuada debe acomodar. Las diferencias entre interpretaciones yacen en lo que agregan más allá de la decoherencia, ya sea muchos mundos igualmente reales, colapso objetivo, variables ocultas o relatividad de estados. Esta pluralidad de interpretaciones puede parecer insatisfactoria,
¿No debería la física decirnos qué es realmente la realidad? Pero quizás la lección es que algunas preguntas están más allá del alcance actual de la física empírica. Las interpretaciones difieren principalmente en sus afirmaciones metafísicas, en lo que dicen sobre aspectos de la realidad que no tienen consecuencias observacionales directas. Esto no significa que las preguntas no tengan sentido, solo que están en la frontera entre física y filosofía. Imagina un río que se divide en múltiples corrientes, cada una fluyendo hacia un paisaje diferente. Si estás flotando en el río, solo puedes experimentar una corriente a la vez. Las otras te son inaccesibles. ¿Existen las otras corrientes? La interpretación de muchos mundos dice que sí. Las interpretaciones de colapso dicen que las otras se disipan cuando eliges una. La mecánica bohmiana dice que siempre estuviste en una sola corriente, aunque el río pareciera dividirse. La decoherencia explica por qué las corrientes no se mezclan una vez separadas, pero no te dice cuál perspectiva sobre la existencia de las corrientes es correcta. Toma un momento ahora para reflexionar sobre tu propia experiencia del presente. Sientes una continuidad temporal, un flujo de momentos que se suceden. Sientes una ubicación definida en el espacio, un cuerpo sólido que ocupa un lugar específico. Esta experiencia de un presente clásico definido es en parte el producto de la decoherencia, el resultado de innumerables interacciones que estabilizan tu estado macroscópico y lo mantienen correlacionado con el mundo clásico que te rodea. Y sin embargo, la pregunta de si este presente clásico es toda la realidad o solo tu rama de una realidad más amplia sigue abierta. Con esta comprensión de cómo la decoherencia encaja en el panorama interpretativo, estamos listos para abordar una pregunta diferente pero relacionada. ¿Cómo deberíamos pensar sobre la decoherencia y la mecánica cuántica en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos mantener el asombro sin caer en la superstición? Vivimos en una era donde las ideas de la física cuántica han permeado la cultura popular, a menudo de maneras que los físicos encuentran entre frustrantes y alarmantes. Afirmaciones como que puedes colapsar la realidad con tu mente, que la conciencia crea el universo, que el pensamiento positivo atrae resultados positivos porque todo es energía cuántica, proliferan en libros de autoayuda, videos de internet y conversaciones casuales. Estas afirmaciones típicamente malinterpretan o tergiversan la física cuántica real, usando la jerga científica para dar un barniz de legitimidad a ideas que no tienen soporte empírico. La decoherencia nos da herramientas para evaluar muchas de estas afirmaciones. Cuando alguien dice que puedes manifestar la realidad con tu mente, porque la observación colapsa la función de onda, la decoherencia nos recuerda que la observación en física cuántica no requiere una mente consciente. Es cualquier interacción física que establece correlaciones. Cuando alguien afirma que la conciencia está fundamentalmente conectada con el cosmos cuántico, la decoherencia nos muestra los formidables obstáculos que cualquier efecto cuántico significativo enfrentaría en el cerebro cálido y húmedo. Esto no significa que toda especulación sobre la mecánica cuántica y la conciencia sea necesariamente errónea. Como discutimos anteriormente, hay preguntas legítimas sobre el posible papel de los efectos cuánticos en los procesos biológicos, y la naturaleza de la conciencia sigue siendo un misterio profundo. Lo que la decoherencia nos ayuda a hacer es distinguir entre especulación legítima y pseudociencia, entre preguntas abiertas genuinas y afirmaciones infundadas. Una heurística útil es esta. Si una afirmación sobre la mecánica cuántica implica que puedes influir directamente en la realidad física, a través del pensamiento o la intención, sin ningún mecanismo físico intermediario, probablemente sea pseudociencia. Si una afirmación requiere que la coherencia cuántica persista en sistemas macroscópicos a temperatura ambiente durante tiempos significativos, es probablemente incorrecta dado lo que sabemos sobre la decoherencia. Si una afirmación usa términos como energía cuántica o vibración cuántica o campo cuántico, de maneras que no tienen relación con cómo estos términos se usan en física, es probable que sea uso ilegítimo de jerga científica. Pero aquí está lo importante. Rechazar el misticismo cuántico no significa rechazar el asombro. La mecánica cuántica real es extraordinaria, mucho más extraña y más maravillosa que las fantasías de la pseudociencia. El hecho de que la naturaleza sea fundamentalmente probabilística, que las partículas puedan interferir consigo mismas, que el entrelazamiento permita correlaciones sin causa local, que la decoherencia transforme la superposición cuántica en apariencia clásica, estos son genuinos misterios, confirmados por experimentos rigurosos, que deberían inspirar asombro en cualquiera que reflexione sobre ellos.
El asombro y el escepticismo no son opuestos, son aliados. El escepticismo nos protege de desperdiciar nuestro asombro en fantasías infundadas. El asombro nos motiva a profundizar en las preguntas, a buscar comprensión en lugar de conformarnos con explicaciones superficiales. La combinación de ambos es lo que impulsa la mejor ciencia y la mejor filosofía. Imagínate navegando por las redes sociales, encontrando una publicación entusiasta sobre manifestación cuántica o sobre cómo puedes cambiar tu realidad con tu vibración. Ahora, equipado con comprensión, puedes hacer una pausa y preguntar, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué afirmación específica se está haciendo? ¿Es consistente con lo que sabemos sobre decoherencia y mecánica cuántica? ¿Hay algún mecanismo físico propuesto o es solo jerga científica sin contenido? Este tipo de pensamiento crítico no disminuye el asombro, lo enfoca en lo que genuinamente lo merece. También vale la pena recordar que la física cuántica no es la única fuente de asombro. El universo está lleno de maravillas que no requieren jerga cuántica para apreciar. La vastedad del cosmos, la complejidad de la vida, la emergencia de la conciencia, la capacidad humana para la compasión y la creatividad. El misticismo cuántico a menudo distrae de estas fuentes de asombro más directamente accesibles, canalizando la curiosidad hacia callejones sin salida conceptuales. Algunas preguntas que puedes hacer cuando encuentras afirmaciones cuánticas en la cultura popular incluyen las siguientes. Primero, ¿qué fenómeno cuántico específico se está invocando? Los términos cuántico, energía, vibración y campo son frecuentemente usados vagamente. Pide especificidad. Segundo, ¿hay algún mecanismo físico propuesto que conecte el fenómeno cuántico con el efecto afirmado? Tercero, ¿cómo se aborda la decoherencia? Si se afirma que los efectos cuánticos persisten a escalas macroscópicas o en sistemas biológicos cálidos, ¿cómo se evita la decoherencia? Cuarto, ¿hay evidencia experimental que respalde la afirmación o es puramente especulativa? Quinto, ¿está la afirmación alineada con cómo los físicos reales entienden y usan estos conceptos? Estas preguntas no garantizan que llegarás a la respuesta correcta en cada caso. Algunas preguntas genuinamente difíciles no tienen respuestas claras todavía, pero te ayudarán a distinguir entre especulación legítima y pseudociencia, entre misterios genuinos y fantasías disfrazadas de ciencia. Una actitud saludable hacia la mecánica cuántica y la decoherencia podría formularse así: maravíllate ante los misterios genuinos, mantente escéptico ante afirmaciones infundadas y permanece humilde ante lo que no sabemos. Esta combinación de asombro, escepticismo y humildad es quizás la mejor guía para navegar un mundo donde las ideas científicas a menudo son distorsionadas o malinterpretadas. Si este video te ha ayudado a ver a través de la niebla del bombo cuántico, o incluso si solo ha planteado una nueva pregunta, deja un me gusta y déjame saber qué te gustaría que explorara a continuación. Tu participación da forma a este canal más que cualquier algoritmo. Ahora, antes de cerrar, quiero hacer una pausa y plantear algunas preguntas finales. Estas son para que reflexiones y, si te sientes inclinado, para que compartas tus pensamientos en los comentarios. Primera pregunta. ¿Crees que los efectos cuánticos alguna vez se mostrarán que juegan un papel funcional en la conciencia humana? Escribe A, si lo consideras improbable, B, si lo consideras posible, o C, si estás genuinamente inseguro. Segunda pregunta. ¿Cuál es una afirmación sobre conciencia cuántica que has visto en la cultura popular y que ahora sospechas que es engañosa o exagerada? Compártela y discutámosla. Tercera pregunta. En 10 años, ¿crees que los físicos habrán demostrado experimentalmente un objeto macroscópico en superposición, aunque sea brevemente? ¿Por qué sí o por qué no? Cuarta pregunta, y esta es la más difícil. ¿Cuál es el mejor argumento en contra de la idea de que la decoherencia explica completamente por qué experimentamos un mundo clásico? Incluso si estás de acuerdo con la importancia de la decoherencia, ¿qué objeción tomarías más en serio? Estoy genuinamente curioso por ver tus respuestas. La sección de comentarios es donde esta conversación continúa. Deja tus pensamientos y exploremos juntos. Y ahora, llegamos a la última parte de nuestro viaje. Volvamos a donde comenzamos, el fotón, la doble rendija, el patrón de interferencia que se desvanece. Recuerda esa imagen inicial, un solo fotón viajando a través de la oscuridad, dividido en posibilidad, interfiriendo consigo mismo en un ballet cuántico que desafía nuestra intuición clásica. Y luego, cuando el ambiente se filtra,
Cuando los detectores miran, cuando el mundo exterior interactúa, el patrón se disuelve. Las bandas de luz y oscuridad se convierten en puntos aislados. La superposición se vuelve mezcla. Lo cuántico se vuelve clásico. Este proceso, la decoherencia, es silencioso. No hay chasquido, no hay fanfarria, no hay momento dramático de colapso. Es simplemente lo que sucede cuando los sistemas cuánticos conversan con sus entornos, cuando la información se dispersa, cuando las correlaciones proliferan. Es tan natural como el agua fluyendo cuesta abajo, tan inevitable como el aumento de la entropía. Y sin embargo, este proceso silencioso es responsable de la apariencia del mundo que habitamos, de la solidez aparente de los objetos, de la definición de los eventos, de la flecha del tiempo que parece distinguir pasado de futuro. La decoherencia nos enseña que la clasicidad no es un dato fundamental del universo, sino una propiedad emergente. Emerge de lo cuántico de la misma manera que la temperatura emerge del movimiento de las moléculas, o la vida emerge de la química. Es real en su propio nivel, completamente válida como descripción del mundo en los dominios donde se aplica, pero no es la historia completa. Debajo de la superficie clásica, la realidad cuántica persiste, inobservable a escalas macroscópicas, pero fundamentalmente presente. Esta perspectiva tiene una cualidad curiosamente liberadora. Sugiere que el mundo que experimentamos, aunque no es una ilusión, es una apariencia que emerge de algo más profundo. No necesitamos negar la realidad de nuestra experiencia clásica para reconocer que descansa sobre cimientos cuánticos, ni necesitamos invocar poderes mágicos de la mente para participar en ese sustrato cuántico. Ya participamos en cada interacción de cada partícula de nuestro cuerpo con el entorno que nos rodea. Hay algo profundamente humilde en este reconocimiento. Somos patrones, configuraciones de materia y energía que persisten por un tiempo contra la corriente de la entropía. Nuestros cuerpos son sitios de incesante decoherencia. Nuestras células constantemente estableciendo correlaciones con su entorno, nuestras moléculas participando en la conversación cósmica que hace que el mundo parezca clásico. Y sin embargo, de alguna manera, en medio de todo esto, surge la conciencia, la experiencia, el misterio del ser. ¿Cómo y por qué? Sigue siendo desconocido. La decoherencia no responde las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la realidad. No nos dice por qué hay algo en lugar de nada, no explica la conciencia, no resuelve el problema de la medición de manera que satisfaga a todos, pero ilumina una parte del rompecabezas, nos muestra cómo una pieza encaja con otra, y en un misterio tan vasto, cada pieza de comprensión es preciosa. Toma un momento ahora, mientras llegamos al final de este viaje, para notar tu propia conciencia. Siente tu respiración, el sutil movimiento del aire entrando y saliendo. Nota la presencia de tu cuerpo, su peso, su calidez. Esta experiencia, sea lo que sea que resulte ser en última instancia, está sucediendo ahora mismo. El proceso silencioso de la decoherencia es parte de lo que la hace posible, estabilizando los patrones de los que estás hecho, permitiendo que tu experiencia tenga la continuidad y coherencia que tiene, y sin embargo, permanece el misterio. ¿Por qué hay experiencia en absoluto? ¿Por qué no solo procesamiento de información sin nadie en casa para experimentarlo? La decoherencia no responde esto, ni lo hace ninguna otra teoría física que tengamos. Es uno de los grandes misterios restantes, quizás el más grande de todos, y frente a este misterio, la postura apropiada no es certeza sino asombro, no dogmatismo sino humildad, no conclusiones apresuradas sino paciencia y curiosidad continua. La física cuántica ha revelado un mundo más extraño y más maravilloso de lo que los filósofos previos a ella podrían haber imaginado. La decoherencia es parte de esa historia, una parte crucial que explica cómo la extrañeza cuántica se traduce a la familiaridad clásica. Pero la historia no está terminada. Hay mucho que no sabemos, mucho que quizás nunca sepamos, y eso está bien. El viaje de la comprensión no tiene por qué llegar a un destino final para ser valioso. El viaje mismo, el proceso de preguntar, explorar, revisar y profundizar, es donde se encuentra el significado. Mientras cierras este video y regresas a tu vida cotidiana, te invito a llevar contigo algo de este asombro. La próxima vez que veas un objeto sólido, recuerda que su solidez emerge de procesos cuánticos que no puedes ver directamente. La próxima vez que tomes una decisión, pregúntate qué significa elegir en un universo donde la mecánica cuántica es fundamental. La próxima vez que alguien te hable de conciencia cuántica o manifestación cuántica,
ten las herramientas para evaluar esas afirmaciones críticamente. Y la próxima vez que simplemente te sientes en silencio, notando tu propia existencia, permítete maravillarte ante el misterio de que haya algo en lugar de nada, de que haya alguien allí para notarlo. Gracias por quedarte conmigo a través de este viaje de 2 horas. Si esta exploración despertó algo en ti, considera suscribirte. Hay más por venir. La próxima vez haremos una pregunta que atormenta a físicos y filósofos por igual. ¿Le importa el tiempo al mundo cuántico? Ese video está enlazado abajo. Hasta entonces, respira hondo y lleva esta curiosidad contigo. El fotón continúa su viaje a través de la rendija, dividido en posibilidad, interfiriendo con su otro yo cuántico. Y el universo observa, no con ojos conscientes sino con la mirada ubicua del entorno, borrando el patrón de interferencia antes de que cualquier ojo humano pudiera verlo. Pero la historia persiste, la observación persiste, la conciencia persiste. Y en esa persistencia, en esa improbable coherencia de patrones que somos, hay algo que vale la pena honrar, algo que vale la pena explorar, algo que vale la pena simplemente permitirse notar. El proceso silencioso continúa, la rareza cuántica se desvanece en la superficie, pero debajo el misterio permanece. End.